Bueno, vamos a ver qué es una función par y qué es una función impar. Esto puede servir para los ejercicios de estudio de función de la práctica 7 y puede servir para los ejercicios de cálculo de área de la práctica 10. Una función par es una función que cumple que f evaluado en menos x me da lo mismo que f evaluado en x. Entonces, para verificar esto, simplemente hay que calcular cuánto vale esta composición, a ver si me da lo mismo que la f de x original. Entonces yo acá puse como primer ejemplo una función f que es esta. Ahora calculo la composición f evaluado en menos x. Entonces en todos lados donde dice x, tengo que poner menos x. Lo que se puede observar en esta función que es par, es que todas las x que aparecen tienen un exponente par. Entonces, como yo tengo menos x elevado a un número par, ese menos x elevado a la 6 se puede pensar como menos 1 por x elevado a la 6. Y ahí aplico la distributiva y me queda esto. Entonces queda un número negativo menos 1 elevado a la 6 y eso me va a dar 1 positivo. No importa si el número es 6, lo importante es que es par. Así que este menos va a terminar desapareciendo. Lo mismo que este menos y lo mismo que este menos, haciendo el procedimiento ese del cálculo auxiliar. Así que esto queda así. Llegamos a la f original que tenemos en el renglón de arriba. Por lo tanto, esa función se llama par. Tiene ese nombre. Ahora, ¿qué quiere decir que la función sea par? Un dibujito como para darnos una idea. Esa función no sé cuánto vale si la reemplazo en 1. A ver, ¿qué pasa si reemplazo en 1? La cuenta me va a dar 2 menos 5, así que me va a dar menos 3. Supónganse que el punto está por acá. Ahora, ¿qué pasa cuando la reemplace en menos 1? Bueno, reemplazar en x o reemplazar en el opuesto da lo mismo. Entonces, si reemplazo en menos 1 también va a dar 3. ¿Qué pasa cuando la reemplace en 2? Bueno, en 2 ya la cuenta no sé cuánto da. Supónganse, invento, esto va a estar mal, que en 2 el resultado de la función es este. Entonces cuando la reemplace en menos 2 va a dar lo mismo. Siempre va a quedar simétrico respecto al eje y. Entonces el gráfico de la función va a ser simétrico respecto al eje y. ¿Por qué esto puede ser útil? Porque si yo tengo que hacer el estudio de esta función, lo que hago es estudiarla bien del lado derecho del eje x, por ejemplo. Supóngase que el gráfico yo lo estudio y me da así. Como es una función par, tengo la certeza de que del otro lado del eje y voy a tener lo mismo. Así que yo sé que el otro lado va a ser una cosa así y va a ser simétrico respecto al eje y. Otro ejemplo de función que cumple con esto, pero no lo voy a poder probar, es la función coseno de x. La función coseno es una función par, pero esto lo voy a justificar a partir de que conocemos el gráfico. El gráfico de la función coseno es simétrico respecto al eje y. Como el gráfico es simétrico respecto al eje y, eso nos permite observar lo siguiente: que evaluar la función coseno en x y en menos x me da lo mismo. Y eso es exactamente esto que está acá, siendo f la función coseno. Bueno, sí, claro, f siendo la función coseno. Bueno, acá les muestro un par de ejemplos. Ahí está la función que tiene todos exponentes pares y el gráfico es este. Y ahí pueden ver que del lado izquierdo y del lado derecho la función es simétrica, me queda igual. El gráfico que tengo para la derecha es así, baja y sube, y para la izquierda es exactamente igual. La función coseno cumple con lo mismo, arrancando del eje y me voy así para la derecha y me voy en espejo para la izquierda. Esas son las funciones pares. Las funciones impares son las que cuando yo reemplazo menos x, en vez de darme la f original me da exactamente lo opuesto. Un primer ejemplo es este, que entonces yo tengo que hacer lo mismo. Calculo cuánto vale la composición en todos los lugares donde diga x, ahora pongo menos x. Entonces, en 3 lugares tenía x, en 3 lugares tengo que poner menos x. Pero, si se fijan, en 2 lugares la x estaba al cuadrado. Entonces ahora menos x está elevado al cuadrado. Con lo cual, este menos va a desaparecer porque está dentro de un cuadrado y este menos también. Ahora, este menos no, este menos queda. Entonces, en el numerador lo que tengo es 3 por menos x por un paréntesis. Ese menos lo voy a poner adelante de todo. Tan adelante de todo que voy a correr esta línea y ese menos lo voy a poner acá. Entonces me queda 3 por x por este menos dijimos que se iba.
x cuadrado menos 9. Abajo este menos también se va, me queda x al cuadrado más 7 adentro de una raíz cuadrada. Y esto es exactamente f de x, entonces me quedó menos f de x. O sea que cuando evalué f en menos x, me dio menos f de x. Es decir, es una función impar. Esta función f es impar. Otra función que es impar es el seno de x. Esta, como hice recién con el coseno, lo justifico a través del gráfico. Sabemos que el seno es así. Y entonces, ¿qué pasa con la definición de función impar? Por ejemplo, en pi sobre 2 el seno vale 1. El seno de pi sobre 2 vale 1. ¿Qué pasa cuando hago el seno de menos pi sobre 2? El seno de menos pi sobre 2 me da menos 1. Entonces, si esto es g en pi sobre 2, esto es g en menos pi sobre 2. ¿Cuánto me dio g en menos pi sobre 2? Me dio eso mismo cambiado de signo. Me dio menos 1 por g en pi sobre 2. Bueno, esto vale en general. Para convencerse de esto, si quieren, usen la circunferencia trigonométrica. Yo no voy a hacer la justificación ahora, pero tienen que pensar qué pasa cuando agarro un x positivo, que tengo que girar en sentido antihorario, y cuando agarro un x negativo, que tengo que girar en sentido horario. ¿Qué es lo que cambia? Se los dejo para que lo piensen. Bueno, entonces, si en pi sobre 2 vale 1, en menos pi sobre 2, en vez de valer 1, vale menos 1. Entonces, este punto viajó para allá. Este punto va a viajar para allá. Todos viajan simétrico respecto al origen. Y otra forma de pensarlo es que la función seno para la derecha se hace simétrico respecto al eje y y después hace simétrico respecto al eje x y me queda así. Entonces esto hizo dos pasos. Estaba originalmente acá, se fue para la izquierda simétrico respecto al eje y y esto después se fue simétrico respecto al eje x y se dio vuelta así. Y ahí me quedó completa, bueno, un pedacito de la función seno. Otra función que cumple, que es impar, es algún polinomio que tenga todos exponentes impares. Por ejemplo, x a la quinta menos x al cubo más 8x. Cuando reemplazan en la función menos x, el menos x está adentro de todas potencias impares. Entonces, por ejemplo, en el último término tengo 8 por menos x, lo escribo así. Acá me olvidé el menos, perdón. Y acá tengo menos x al cubo, hago un cálculo auxiliar por acá. Menos x al cubo, usando la estrategia de antes, es menos 1 por x al cubo. Entonces distribuyo y me queda menos 1 elevado a un impar, que es menos 1. Así que me queda menos x al cubo. O sea que si miran de acá para allá, lo que pasó con el menos es que se fue afuera del paréntesis, me quedó así. Se fue afuera del paréntesis. Con lo cual, este menos se va para afuera, se transforma en un más. Y este menos se va para afuera y me queda menos x a la quinta. Bueno, fíjense que los signos son menos, más y menos, justo al revés de lo que tenía originalmente. Entonces, si saco menos 1 de factor común, me queda x a la quinta menos x al cubo más 8x. O sea que menos y el paréntesis es exactamente la función original. Entonces, h en menos x me dio menos 1 por h. Así que esa función polinómica, donde todos los exponentes son impares, es una función impar. Y el gráfico no sé cómo será, pero si yo estudio bien cómo queda el gráfico a la derecha del eje x, por ejemplo así, lo que va a estar a la izquierda es simétrico respecto al eje y y después simétrico respecto al eje x. Entonces va a quedar una cosa así. Bueno, veamos un par de ejemplos en GeoGebra. La función seno es impar, si la miramos en detalle. Esto que ya les decía, pero ahora está graficado bien. Este pedazo, bueno, en realidad todo, ¿no? Si lo hacemos simétrico para la izquierda, queda así del lado izquierdo. Y cuando a esta cosa que queda así le hacemos la simetría respecto al eje x, bueno, completamos la función seno. Esta función aparece en la práctica 7, x sobre 1 más x al cuadrado, y ahí podemos ver que también es impar, y pasa esto mismo que le pasaba a la función seno. Fíjense que como es una función impar, tiene una asíntota horizontal que es el 0, entonces cuando yo la muevo para la izquierda, hago la simetría respecto al eje y después la simetría respecto al eje x, gratis tengo la otra asíntota horizontal. Si la asíntota horizontal fuera, no sé, una línea x igual, ¿qué hice? X igual a 1,
Si la asíntota horizontal fuera x igual a 1, cuando la mando para la izquierda seguiría siendo, y igual a 1, y cuando hago la simetría para abajo sería y igual a menos 1. Entonces todo lo que yo estudie del lado derecho del eje y me va a servir para estudiar a la izquierda. Bueno, esta es otra función que es impar, que es la que hicimos la cuenta recién, y esta función ahí se puede ver en el gráfico que es impar. Esto que está dibujado del lado derecho, que es una curva así, que parece una parábola pero no lo es, cuando hacemos la simetría para la izquierda queda de esta manera, y cuando la invertimos respecto al eje X queda así. Esta es una función impar, y esta también es una función impar. Las funciones que son polinomios con exponentes impares son impares, así que esta funciona. Entonces había un ejercicio de cálculo de área que era más o menos parecido a este, el área entre estas dos funciones. Ahora, como sabemos de la simetría a la izquierda y a la derecha del eje Y, entonces si calculamos el área a la derecha del eje Y, sabemos que va a ser igual al área que tenemos a la izquierda del eje Y. Estos dos pedazos que son los que contienen el área encerrada entre las dos funciones son iguales. Entonces con calcular uno solo, después el área total será cuestión de multiplicar el resultado por 2. Y eso lo sé porque ambas funciones son impares. Si ambas funciones fueran pares, como en el ejemplo de acá, bueno, acá no es tan divertido el ejemplo, pero lo mismo, si yo buscara el área entre las dos funciones, acá debería buscar el área de todo este pedazo que está acá, ¿no? Bueno, si yo corto con el eje Y y miro el área solamente del lado derecho, esta área del lado derecho va a ser exactamente igual al área del lado izquierdo. Entonces podría calcular esta mitad y después el resultado multiplicarlo por 2. En este caso no sería de un gran provecho en cuanto a los cálculos, pero teóricamente eso que dijimos está bien.